¿Querías decir algo? No, no, un desastre, decía yo. Sacalo. Pero no venís a ver el parcial a ver los errores, bueno, un poco Sí, la. sí, ya lo hice otra vez Ya te diste y cuenta. sí, 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 sí. Hice el uno y el 2 y ahora estaba haciendo el 3 para consultarlo. Está bien. No sé si querés que lo veamos o tenés alguna pregunta en particular. Dale, sí, sí, estaría bueno ¿Qué? que lo veamos, ¿no? Ah, ok. Eh, Bueno, vos tenías el ciclo este de presión limitada, que era un ciclo de aire estándar, ¿sí? Tenía un gamma constante, en este caso, ¿sí? O sea, un solo gas, o con un gas con. Mejor dicho, todos los gases tienen las mismas propiedades. No sé cómo decirlo que quede bien. Eh, bueno, acá habías arrancado, a ver, en este caso no tenías ni la temperatura del punto 1 ni la relación de compresión, ¿no? Eran las dos claro, incógnitas del claro. problema. Entonces, bueno, vos acá planteas, a ver qué decís. Porque empezás a hacer acá un número, suponés una temperatura, Sí, sí, sí. ¿sí? Que, a ver, como regla general, suponer cosas o valores que no estén demasiado alejados de los valores que uno espera, no está mal, digamos, ¿no? Eh, Claro, sí. Uno puede Sí, aproximar poniendo un número que le parezca, ¿sí? O con los datos del ejercicio hacer alguna estimación un poquito más elaborada, si querés llamarle, ¿sí? Con alguna formulita, con algo que te permita tener un valor más cercano al valor que finalmente debería ser el que converge. ¿Está? claro, esa es una pregunta, ¿no? Sí, Yo acá supuse a dedo, ¿no? Di ese valor porque hice varios ejercicios y la temperatura esa andaba entre 300, 350. Entonces le tiré un valor ahí a la mitad, 360. Pero por- no quise utilizar la fórmula esa porque ya me iba a llevar mucho tiempo. Entonces, como estaba en Excel, la hice a mano. ¿Eso cómo lo considerás? ¿Las dos formas también o tendría que haber utilizado esa fórmula para sacar esta temperatura 1? en el punto, o sea, inicialmente cuando arrancás el cálculo es lo mismo para mí, desde el punto de vista del puntaje, digamos. No importa Ah, si buenísimo. pones un valor elaborado, llamémosle, o mejor calculado con una fórmula, o algo aproximado, aunque sea así como decís vos, a dedo, vos le pones un número que te parece, digamos. En cualquiera de los casos son estimaciones, así que están igual de bien o igual de mal las dos. ¿Sí? Está bien. Lo que te va a permitir una con respecto a la otra quizás sea iterar menos veces, ¿sí? O converger, digamos, eh, bueno, que es lo mismo, ¿no? Converger más rápido, ¿sí? Eh, si vos pusieras un valor demasiado alejado de la solución, quizás podrías tener problemas de convergencia, es decir, que no converja el sistema, pero tendrías que poner un valor para que no tenga sentido. ¿Sí? Pero si pones, como en este caso, 330 Kelvin, bueno, parece un valor lógico, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Así que eso está, digamos, está bien, está igual de bien que usar la fórmula. El tema está, ¿dónde está el tema fuerte? En una vez que se calcularon todos los puntos del ciclo, recalcular los nuevos valores para la segunda iteración. Ahí está el tema. ¿Sí? Claro, sí, sí. Había que hacer un balance en el escape, ¿no? Para, Balance en la admisión tenés que hacer. en la misión para sacar ese T1 otra vez, ¿no? Exacto. Porque muchos seguían usando las fórmulas que habían puesto inicialmente para estimar, ¿sí? Y esas fórmulas no eran aplicables a este ciclo, porque tienen las fórmulas del libro o que se vieron en la teoría, son para el ciclo estándar de aire de combustión a volumen constante. ¿Sí? O sea que no son aplicables a este caso. Incluso algunos más despistados, creo, dejaban constantes algunas cosas que habían supuesto y iteraban con esas cosas constantes, digamos, no las actualizaban. Entonces, obviamente, el problema convergía, pero a otro valor, ¿no? No al que debería ser. Así que bueno, ese como comentario general, digamos, que también creo que le sirve a los dos. ¿Sí? Buenísimo. Te puedo contar más o menos cómo lo hice yo y nuevo, ¿no? Eh,
A para ver ver, si es un procedimiento, me armé, ¿no? sí. Bueno, lo tengo hecho casi en Excel, si querés pues lo muestro, si hay tiempo, ¿no? Pero supuse ¿Querés una relación mostrarlo? de... ¿Eh? A ver Ah, si dale, genial. ¿Dónde voy? ahí deberías poder. Compartir. No, me dice el anfitrión, inhabilitó la función de compartir pantalla. Para los... Ahí. Capaz que estaba habilitado y lo deshabilité. Me siento como. Ahí está, ahí está, ahí está. Comparto pantalla. Bueno, comparto todo así, voy y vuelvo. Eh, bueno, yo tenía el de este, ¿no? El de mixto, ¿no? Sí, Entonces, lo que hice yo fue suponer una relación de compresión. Acá está la calculada, ¿no? No, esta es la supuesta. ajá, No, esta la fui cambiando después, pero lo que hice es suponer una relación de compresión, suponer una temperatura 1, ¿no? Eh, después, bueno, y con eso arranco todo el ciclo, ¿no? Eso se puede arrancar todo hasta que llegás al punto de la combustión, que sí, ahí te falta el XR para saber la temperatura en 3B, ¿no? sí. Entonces, ahí tengo que suponer un XR también. Sí. O supones un XR o se puede calcular suponiendo una temperatura de gas residual, o sea, es medio equivalente. Una T3B, decís. Una T6 sería. Hay una fórmula que te permite a través de conocida T6 calcular una fracción de gas residual. Igual, Ah, está. suponete que en la primera iteración vos le pongas 0 al XR. Sí. Estaría bien también. De un. Pero tengo que poner 0 acá. Después la verifico con 6 y 2. Exacto, después vas Sí, actualizando. claro. Bueno, en este caso supuse una XR. No entendí igual cómo es la que suponés. Vos supondrías una, en vez de XR, suponés esta temperatura. T6, no, T6, que es la de gas residual. Claro, porque yo venía hasta acá, ¿no? Para sacar este punto. ¿Cómo vos arrancarías ahora suponiendo esta acá atrás y arrancás de atrás para adelante? ¿Sería? No, no, o sea, la suponés así como supusiste la relación de compresión o cualquier otra variable. Y hay una formulita, ¿sí? Que te permite, digamos, estimar con, con esa temperatura el XR, digamos. Y la temperatura que vos arrancaste uno, ¿no? Pero bueno, Sí. vuelvo a hacer lo que te dije en el comentario inicial, digamos. Ya sea que lo saques con una fórmula o lo estimes inicialmente con valores más o menos apropiados, está bien, digamos. No hay diferencia. Ok. No, está bueno saberlo porque por ahí em, no me sale con ese y pruebo otro, ¿no? Pero bueno, supuse un XR y ahí pude sacarte 3 aplicando un primer principio en la combustión, ¿no? Bueno, de la presión constante, porque a mí me daban el cuánto se quemaba entre a presión constante y a volumen constante, ¿no? Entonces tenías un factor de 0,3 o 0,7 según corresponda. Como lo Claro. hice en la combustión a presión constante, tenía 0,7 el factor de, mm, de lo que quemaba, ¿no? Entonces, con XR, con esa XR supuesta, saqué una T3, 33B, ¿no? Bien. Con eso seguí, calculé todo, ¿no? Luego verifico esa XR con B, B2 y B6, ¿sí? ¿No? B2 y B6. Sí. Ahora, claro, ahora tengo que verificarte uno del que también que la supuse, ¿no? Sí. Bueno, y ahí hago también el primer principio en la admisión y saco una T1, ¿no?
Eh, claro, acá lo pongo. T1 y me dio esta, ¿no? Esa temperatura calculada. Después yo voy cambiando esta y esta hasta que estas dos sean iguales, ¿no? Ese también fue un procedimiento, ese me costó también pensarlo porque, ¿qué acomodo primero pensaba yo? ¿La relación de compresión o la T1 y XR? Entonces, ¿cuál yo variando no variaba tanto las otras? Porque tenía que acomodar tres valores, ¿no? Como lo pensé. Entonces, lo que hice fue acomodar la temperatura, el XR, ¿no? Porque me di cuenta que ese no variaba tanto al variar las temperaturas y eso. Sí. Entonces, acomodé el XR, después acomodé la temperatura y después fui variando la relación de compresión, ¿no? Hasta que me cerró. Y ¿Qué sería que te cerró? O que sea, dio, la relación de compresión final, ¿cómo la obtenés? em, quiere que me pedían acá. Claro, porque la presión máxima del ciclo tenía que ser 80 bares, ¿no? Entonces yo Sí, fui cambiando para que esta me dé 800 kPa, ¿no? está bien. Acomodé esta que sea igual a esta igual a esta, y después fui variando esta hasta que esto me dé, ¿no? Sí, ¿Se pueden dejar relaciones con presión 10,2? Ese era mi problema, porque variaba mucho con el 2S. Fíjate, si yo le daba 10, siempre son números redondos, ¿viste? Daba eso, ¿viste? Y si yo me sí. voy a 11, estaba bastante diferente también. Y yo vi que siempre dejan, ¿viste? Es casi 1000. Entonces yo pensaba, siempre dan como números redondos. Entonces digo, ¿se podrá dejar así? Sí, no hay nada que, digamos, la relación de compresión es un real, básicamente, no un número real. O sea, no tiene que ser entero, digamos, o natural. Claro, y lo que Bueno, pensaba que siempre, nunca, es muy difícil que te dé entero, ¿no? Siempre son números redondos y los redondean a 10, a 11, ¿no? en general, claro, porque bueno, todo método de determinación tiene error, ¿no? Entonces, si vos medís un volumen, por ejemplo, o medís alguna dimensión, va a tener un error en esa medición y el cálculo de la relación de compresión va a tener alguna incerteza, siempre. Buenísimo. Y después me decía, bueno, está el punto A, después decía, la máxima presión del compresor que podría utilizarse, la máxima sobrepresión del compresor que podría utilizarse manteniendo la relación de compresión hallada en A y el límite de presión máxima 80 bar. Este me costó pensarlo porque no sabía em, qué es lo que me estaban pidiendo, pero después, después me pude dar cuenta de que me decías que esta distancia la mantenga, digamos, Claro, y tendrías este que punto también, sí, claro, y no quedaba más que sea esta que me estés pidiendo, ¿no? Ese ciclo, exacto, un ciclo de presión constante, claro, un ciclo de presión constante, está esa sería bien, la... ta, Está bien, es eso. claro. Y ahí simplemente con la relación de compresión sacás, ¿no?, la presión en el punto uno. Sí, claro. Con la relación de compresión y esta Y saco eso, la P1. Claro. exacto, Claro, Poisson nomás directo. exacto. Sí, ese era derecho. Había que darse cuenta que es lo que estaba preguntando. O para Claro. mí. Eso. Porque había pensado otra cosa que no me acuerdo ahora, pero nada que ver. Después me decías las máximas sobre presión. ¿Y eso qué sería? La máxima sobre presión es P1 sobre P, la presión en el escape, o cuál sería esa máxima sobre presión? No, es la sobrepresión del turbo. Siempre que pensamos sobrepresión es respecto de la atmosférica. Este, con que dé la presión de admisión estaba bien, digamos. Pero si ponías el delta P, digamos, lo que sería presión de admisión menos presión atmosférica, también estaba bien. O sea, sería P3A menos P1'. No, sería P1 menos PE.
¿no? Ah, está bien, porque es Queda la perfecto. máxima presión del compresor, está bien. Es lo Claro, que entra en uno acá. Entonces, exacto. 1' sobre 1 sería. Sí. Está bien, está bien, está bien. Sobre uno no, sobre 5, ¿no? O respecto, porque la presión de escape es la atmosférica. Ah, tenés razón, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Porque PI sería esta, claro. ¿Y qué hice yo? Ah, está bien, sí, 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 sí. Em, y en el C, bueno, el C no pude hacer nada de rutinas, ese no, eso también tenía que consultarlo. Acá este no, dice, emplee las rutinas computacionales vistas en la práctica y obtenga el rendimiento de conversión de combustible indicado bruto, ¿no? Si yo no utilizaba las rutinas, ¿no? Y la calculaba con, ya tengo todas las entalpía y la energía interna. ¿La podría sacar así, vale también? ¿O era necesario usarlas? Valía de nada, digamos, si hacías eso. Era una comparación. La idea es que Ah, la usen porque justamente queríamos evaluar qué usan las rutinas. está bien. Bueno, tengo que meter las rutinas. Entonces, entonces está bien. Oye, me quedo más tranquilo en el punto uno. El Eh, planteo parece que está bien, así que sí. sí. Lo que sí me da que T1 es este valor, ¿no? Ah, está bien, está razonable, sí. Sí. No, Sí, ¿es medio bajo bajo, o ¿no? no? Sí. No sé por qué te da tan bajo. ¿Cómo calculás la temperatura T1? ¿O cómo la actualizás? Con el primer principio, calculo T1 con. A ver si la puse acá la fórmula. No, pero con esa de M1 por H1 igual a M6 por H6 y eso sí. Sí, está bien. Lo que pasa es que ahí hay que tener cuidado de no usar, o sea, usar solamente valores sensibles de la entalpía. ¿Sí? No valores químicos y sensibles, digamos, ¿no? Sí, estoy viendo que ya esta es alta también. En 4 generalmente, si bien consideramos que es equilibrio químico todavía en 4 es alta, ¿no? Ya, esta también es alta. Pero no, no No es usé tan alto, o acá sea, el yo lo que químico. veo es, sí, la T1 es muy baja. Las otras, bueno, T1 y T2. Las otras tienen valores que pueden ser, digamos, ¿no? Típicos, en el orden, por lo menos. Pero qué raro. Porque no usé el término químico. Va, lo había usado, pero después lo saqué. Ajá, o sea que CP por T nomás estás haciendo ahí. Sí. Y como es un solo gas, es de este CP por esta temperatura. Claro. Pero la verdad que después tendría que revisarlo. Y la temperatura de admisión pusiste la que te daba de dato, ¿no? Eh, O sea, no te puede dar T1 menor que temperatura de admisión. claro. Y eso es lo que está mal, che. No sé qué. A ver, seleccionar la celda ahí de T1, la B25. A ver, tenés B24, tenés el XR, volví 24, eso está bien, más 1 menos XR por B20, SCP por B9. Eso también está bien, más B2, G19 Sí, por usé la TI. B8. Ahí pusiste B8 menos B. Ah, no, no está bien. 8 menos B15 y dividiste todo por B18. Ah, acá me faltó multiplicar por B18 también, ¿no? XR por T6. Por CP. Claro, porque lo había Sí, cancelado y después lo volví a dividir allá. Claro. claro.
No, pero espera, ahí pusiste Esto estaría bien acá B24. si yo no lo dividía por B18, me parece. A ver si ahí. Pero, Creo que ahí. Ah, y el CP del aire acá, ¿no? B18. Ah, acá está bien, sí, está bien. pero vos, I24 ya es la entalpía, ¿no? Vos estás multiplicando la entalpía por el calor específico. Me parece que está en otro lado. Ah, ¿Cuál? tiene razón, ya estaba, tiene razón Joaquín, ¿Cómo? ¿En dónde me equivoqué? que el B18 ya está metido, digamos, en el I24, que es la entalpía directamente. Ah, tenés razón, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tenés razón. Pensé que le había sacado como CP por T6. Pero claro, lo mismo. No, entonces la verdad que no sé. El CP del aire tomé este 1,006, ¿no? Bien. Ah, no, pará, este no sería del aire, ¿no? ¿O sí? Este no sería el CP del... ¿Este mismo? Claro. Sí, tenés que tomar el del gas que está evolucionando en el ciclo. Porque si viene el de la admisión, ese o no. El HI, ¿no? HI. Esto yo estoy suponiendo que eso no me está costando verlo. Estoy inyectando dentro del cilindro, ¿no? O ya venía mezclándose. No, acá en general se supone que está todo mezclado cuando se admite. O sea, Ya entran masas de mezcla, no de aire solamente. entonces, claro, yo Bueno, acá, ahí está el error. Mirá, esa celda, movela, poné B18 y claro, ahí te va bien. esta ahí y la... No, no, ahí nomás. Ahí ya con eso ya te va a dar bien, seguramente. Claro, mirá, más razonable ahora. Claro. Tres. Bueno, ese, digamos, esa verificación es algo que se puede hacer. Siempre tiene que dar mayor o igual, digamos, ¿no? Igual creo que no da nunca, porque siempre hay una masa residual que tiene una temperatura mayor, Claro. que es la, ¿no? La de residuales. Está bien, claro, y además se calienta con las paredes del cilindro y todas esas cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá eso no Ah, está bien. Ah, estamos con sistema vemos tanto. adiabático. Está bien, claro. Claro. Em, bueno, ahora tendría que volver a correr como esta y después recién acomodo esta. ¿O es indiferente? Te conviene hacer lo que hiciste inicialmente, digamos, ¿no? Dejar fija la relación de compresión y que converjan XR y T1. Claro, está bien. Ah, buenísimo, eso lo hago después. Pongo acá. Claro, ¿y cómo me doy cuenta yo, por ejemplo, por ahí en el de volumen constante, ¿no? En la combustión volumen constante, sí esa entra, ponele, si tenés en multipunto, por ahí sí en la emisión puedes considerar que tiene em, que entra la mezcla, ¿no? Pero este es como un mixto y encima después a presión constante. eh, Cuesta pensar eso porque por ahí entra todo aire y recién a lo último, en el punto 2 inyectar el combustible, ¿no? Eh, si no me da, si no pensaba que todo entraba, esto nunca me iba a dar, ¿o no? Lo que pasa que, o sea, el diésel, cuando es ciclo de aire, aire combustible, perdón, en general tenés la opción de decir, bueno, inyecto en el punto 2 y calculo un nuevo estado ahí una vez que se vaporiza el combustible. Pero para eso tenés que tener digamos, los datos, ¿no? Para poder hacer el cálculo. Eh, y te vuelvo a repetir, se usa principalmente en ciclos aire-combustible. Este era un ciclo estándar de aire, con lo cual, como el gas es uno solo, ¿sí?
Se supone que lo que entra ya es el mismo gas que está evolucionando en todo el ciclo. Claro, sí. No, y ahora que pienso, sí, y si no, porque en uno tendría todo aire y también hasta dos, si no podría utilizar este CP, porque este es el de la mezcla, ¿no? También. Claro, Sí, no, el gamma sería, ¿no? exacto. Está bien. Ah, buenísimo. Bueno, y no sé si mis compañeros quieren preguntar, si no sigo yo con el 2 y el 3. O quedamos solos nomás. No dice nada, no sé. Bueno, sigo acá con el 2. El 2. Bueno, el tema del 2. Ah, acá me costó, bueno, ya lo pude hacer, me costó relacionar lo del ciclo de esto que parecía que no tenía ningún sentido con este, ¿no? Me costó relacionarlo, pero después pude encontrar la relación, ¿no? Que era con el número de revoluciones, con cierto número de revoluciones. Mi duda era acá cuando, a ver si recuerdo cómo era esto. Ya me mareé en este. Saco esto. Disculpen, ya estoy. Sí, no hay problema. Bueno, el tema es que llegaba, ¿no? Hasta acá. Ya podía ver, ya relacioné todo el número de revoluciones que era el de el de 500, el de 5400, y estos datos yo no los tenía que utilizar porque eran otro número de revoluciones, ¿no? Entonces, pude hallar la masa de aire, la masa de combustible, ¿no? Y con eso pude sacar la masa o sea, con la relación de equivalencia creo que tenía, sí, Phi, pude sacar una masa Ah, no, todavía no la tengo la masa de aire. Bueno, el tema es que yo suponía una relación de presión para entrar al gráfico, ¿no? Sí, Em, con esa relación de presión yo sacaba P02 porque P01 era dato, ¿no? Eran estas, 100. Eh, con eso saco del gráfico una masa, ¿no? Voy así, choco y bajo, ¿no? sí. El caudal básico que pasa por el compresor. Claro, sí, sí, sí. Yo tenía el número de revoluciones del compresor, así que chocaba con la línea esa que era 96, a 1600, acá estará. Entonces yo tenía que converger con esta línea, ¿no? Entonces, saco T1 y después calculo esta MA con la fórmula del rendimiento volumétrico, ¿no? Y esta era una pregunta que te preguntaba hoy. Sí, Acá, esta MA es la total del ciclo, ¿no? claro. Entonces, cuando yo calculo esta, en el rendimiento volumétrico yo no tengo que sacar el número de cilindros. Usás la cilindrada directamente. Claro, uso la cilindrada directamente, ¿no? Que esa me la daban, este dato directo. Está Claro. bien. Mi duda pensaba, porque también me dan B y L, entonces yo podía sacar el número de cilindro, entonces no sabía bien cuál utilizar, pero claro, si esta es la total que está entrando no es por cilindro, sino es por todo, yo directamente no utilizo en el rendimiento volumétrico el de cada cilindro. Genial. Bueno, esa era la duda de este. Y en el 3 todavía me está costando. Pude plantear algo acá en una hoja, ¿no? Te cuento lo que hice, ¿no?
Bueno, primero me piden para cuando el gas que quema primero. Entonces eso con fracción quemada igual 0, XB igual 0, ¿no? Entonces yo acá podía igualar las entalpías, ¿no? De quemado y sin quemar, ¿no? La mayor por joules, ¿no? Después, tendría que armar la ecuación estequiométrica, ¿no? No, estequiométrica no, la afectada por el phi, ¿no? O sea, sin considerar el monóxido de carbono y el hidrógeno en la salida, ¿no? Porque decía que no se desprecia la disociación. Entonces suponía una combustión completa. Em, acá lo tengo que hacer, esa ecuación, armarla por mol de combustible, ¿no? Por mol de isoctano, ¿no? ¿O es indiferente? Depende cómo tengas los datos. No me acuerdo ahora cómo daban la tabla de datos. Solo daba la energía interna molar absoluta. Eso es por mol o por kilomol de especie, ¿no? De cada especie. Esto es por Tendría que kilo. sacar los moles de cada especie. ¿Sí? Obviamente, si esos moles están todos divididos por la cantidad de moles, qué sé yo, de oxígeno o de combustible, no importa, porque es una relación. O sea, ¿Sí? este kilomol, por ejemplo, si yo voy, por ejemplo, a mí me tocó CH18, ¿no? Ujú. Esto es por 1 kilomol entonces de CH18, H18, de isoctano, este Claro, valor, todo exacto. esto. Entonces, directamente yo arrancaba hacía todas las cuentas pensando que cuando multiplicaba el número de moles es 1 kilomol de CH8 por la entalpía molar de ese, ¿no? Está Que bien, lo sea, que pasa es que las otras especies, ya sea productos o reactantes, están todas escaladas por ese 1 kilomol que vos supusiste de combustible, ¿no? claro, a eso voy. Cuando yo armo la ecuación, ¿no? Química, al, ¿cómo se llama? Al CH18 lo multiplico por 1 kilomol y ahí afecto a todos los otros por ese kilomol de CH18, ¿no? Que me va a condicionar la cantidad de moles que obtengo, ¿no? Exacto, de cada uno. De dióxido de carbono y eso. Sí. Perfecto. Buenísimo. Entonces, O sea, lo de la... Sí, perdón, el planteo es al revés, ¿no? Primero sacás la composición, esto de los moles que estás hablando, y sí. después planteas la igualdad de entalpías. ¿Sí? Claro, sí. Tal cual. Sí. Te digo porque antes no va a tener forma de sacar las entalpías, digamos, ¿no? Claro. A ver. Claro, sí. Sí, porque las entalpías están afectadas por ese factor de este número de moles, ¿no? Claro, que se calcula, claro, en función de la cantidad de moles que haya de cada especie. Claro. Entonces, bueno, entonces yo una vez que saqué los números de moles, ¿no? De cada sustancia, lo de la izquierda yo lo conozco porque eso es a T1, ATI y PI, que era dato, ¿no? Estas dos, Sí, ¿no? Entonces, lo de la derecha, yo ya tengo las entalpías por sus respectivos, las entalpías las saco de cada una de esas tablas sí, y las afecto supongo que tengo que suponer una temperatura, ¿no? Eh, en la izquierda no, pues ya me la dan, yo supongo una temperatura, ponerle esta, y afecto el número de moles, ahí está el H18, en esta sería. Supongo una temperatura y afecto al número de moles que me dio por cada uno de estos valores, ¿no? exacto. Yo ahí despejo lo del lado derecho, que es HB, ¿no? Y veo si es igual a lo de la izquierda. Si no es Sí. igual, tengo que hacer todo esto otra vez con esta, ponele, Claro, con otra temperatura, sí. con esta temperatura. Cuando me dan igual, esa es la temperatura
del primer elemento que quemó, Exacto. ¿no? Sí. Em, ¿Cómo, cómo hacía acá para ir variando la... Tenía que meter esto a manopla, digamos, cada uno de estos. Armar una ecuación acá, Y sí. elegir un... No, no puedo tampoco hacer una ecuación iterativa porque es todo a mano, ¿no? Sí, a no ser que, que la tabla la tengas parametrizada de alguna forma, con alguna ecuación o algo por el estilo, pero si no, sí es a mano. Claro, no podía variar una celda T, ponerle T y cambiarla y que me cambie todos los valores, ¿no? No porque no lo tenés cargado, digamos. Claro, Lo que sí vos, qué sé yo, vos dijiste ahí 500, pensá que esto va a ser una temperatura de gas quemado, o sea, no empecé a buscar en 500, por ejemplo, ¿no? O sea, una temperatura del orden de 2000 Kelvin, en ese orden. Te digo para, no para este ejercicio en particular, sino en general. claro. A ver, sí, por ejemplo, 1000 o 2000, por ejemplo, una de estas. Yo 2000 tiene hice- más, por ahí más pinta, pero bueno, Ah, está bien. Ah, igual este no es un motor, este es una bomba nomás. exacto, es una bomba así, de combustión. Eso cambia, claro, está bien. Bueno, claro, una temperatura típica es la de 1000 Kelvin, para no andar buscando tantas. Entonces, claro, y ahí salía la temperatura a la que quema el primer elemento, ¿no? Después te dice, ya estaba el punto A ahí. Sí, El B dice, la temperatura del primer elemento que quema al final de la combustión, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, la temperatura sería de la fracción cuando este era 0, pero cuando la fracción de quemado es 1, ¿no? exacto, sí. Em, Ahí yo tendría que encontrar la temperatura, no, encontrar la presión del final. Sí, Esa presión la... Claro, pero ¿cómo? Ahí podría igualar las energías internas, como es a volumen constante, mido inicial y final, no mido nada en el medio, y ahí podría igualar las energías internas. Tengo PT en el estado 1 y poder sacar una presión ahí, ¿no? Con eso. exacto. Ah, de una. O sea, el mismo proceso que hiciste para la entalpía, pero ahora para la energía interna, sacarías una temperatura y con la temperatura, ¿sí? Y el volumen podés estimar, digamos, la presión. Claro, porque el volumen es el mismo, está bien. El volumen no Exacto. cambió. Yo acá en directo saco un volumen. Saco el volumen. Sí. El tema es que no tengo R, sí. No, pero el R no cambia mucho. Eh, Podés que- suponer un R si querés. Supongo un R. Claro. Supongo. El R cambia muy poco entre gas quemado y gas sin quemar. Y eso que busco un ejercicio anterior, por ejemplo, un volumen constante y saco ver cuál es el R de los sin quemar. Eh, Mirá, podés usar. Acá lo importante no era en sí el R en el ejercicio este, era justamente darse cuenta de esta, que a través de la igualdad de las energías internas podía sacar la temperatura y con eso una presión. El R podés usar, te diría, hasta el del aire, ¿sí? Y si querés ser un poquito más fino en los números, bueno, podés ir a alguna curva del libro, ¿sí? Y buscar el CP y con el CP y el gamma encontrar un R, digamos. Y podría haber utilizado el ejercicio 1 tranquilamente también, ¿no? Sí, Este, de ese es el del una. aire, el que te dije como primera Claro, opción, digamos. sí, sí. Ah, claro, este es el del aire. Claro, acá tampoco podía sacar el. Bueno, usando el aire tranquilamente salía entonces. Bueno, yo tengo el R, acá puedo sacar una B, esa B no va a cambiar al final. Claro, saco una T3, una T3, sí, una sería una T3 comparando con el ciclo de un motor. Esa T3 sería
la media, ¿no? De los quemados al final. Sí. Con esa saco una P de Ujú. 3, que esa sí es la real, porque está en todo el gas. Claro, y ahí, ahí, sí, está bien. Creo que sale de una. Y después dice la temperatura del último elemento que quema inmediatamente en la temperatura del último elemento del gas que quema inmediatamente antes del final de la combustión, ¿no? O sea, ese lo tengo que sacar con la fracción de gas quemado 1, ¿no? Sí. Tengo que meterme con, sí, con ese chorizo largo, ¿no? Que tenía el calor, el trabajo, no me acuerdo, la relación No, de, no hace falta, ¿no? porque esa es la temperatura del último elemento que quema, pero justamente antes de que queme. O sea, siendo gas sin quemar todavía. La temperatura del último gas que quema. Ah, o sea, la TU me estás preguntando ahí. Exacto, la TU de ese elemento. Ah, está bien, antes que queme, está bien. Claro, porque si no sería igual a la temperatura que calculé antes, la media, o no, No, o parecida a esa. Más abajo, más arriba, más abajo sería, más abajo de esa temperatura media que claro, calculé antes. mucho más abajo. En verdad eso se saca con la presión que sacaste en el inciso B, sacarías esa temperatura, digamos, ¿no? Ah, claro, por la presión la tengo al final. Claro. Esa la tengo. Claro. Y con esa nueva temperatura y la presión, resolvés el D como en un procedimiento análogo al que existe en el A. Claro, me están hablando del elemento que quemó en C. Ese que está quemando en C, el D. Exacto. Sí. Ah, bueno. Bueno, lo voy a intentar hacer a ver qué onda. Era re largo este. Bueno, estamos mejor, me parece. Ya creo que Bueno, dejo de compartir. igual no les vamos a tomar esto. Ahora entra uno sin mezclar. Con mezclado. No, sin mezclar. Pero sin así, ¿no? Claro, No queda, vamos a no- ver qué. No sé no todo. queda otra así igual. ¿O no? Vamos a ver qué les tomamos, no sé, no sé. Claro, porque digo, mucho para inventar no hay. O sea, de última está el mezclado completo, pero ese se aleja mucho de la realidad, ¿no? Queda sin mezclar. Y esto que Sí, inventaste acá. o sea, acá no es el objetivo que sea algo real necesariamente, digamos, ¿no? Es un ejercicio de la práctica, ¿no? O sea, ¿no? Dentro de los modelos y los planteos que hemos hecho en la práctica. No evaluamos acá si es bueno o es malo para aproximarse a un dato real, digamos. Está bien. Bueno, por mí termine yo mis consultas. Ok. Ezequiel, te hago una pregunta que me quedó del ejercicio 2. Sí. A ver, comparto. ¿Se puede? Compartí si querés, a ver. Yo lo volví a plantear, porque bueno, cuando lo hice en el parcial no estaba bien. Que yo, como te pedía en el punto 1 más que nada, el punto 2 no me fue problema, simplemente me olvidé de que existía el intercooler. Pero el punto 1, que te pedía la potencia al freno y la presión media efectiva para el sobrealimentado, que lo que hice yo fue, o sea, que lo que planteé después fue calcular desde la presión media efectiva para la relación que te haga el sobrealimentado, que te quede la potencia al freno y el trabajo indicado neto. Lo mismo para el naturalmente aspirado, calculé este trabajo y a partir de lo que me decía de que para esta cantidad de revoluciones los rendimientos iban a ser iguales, yo supuse esto.
Y ahí, bueno, calculé la potencia y la presión media efectiva, que no sé si esa era la manera de calcularlo. O sea, no utilicé ningún dato o sea, me decía ahí del compresor, pero no lo utilicé. ¿Querés que primero te señale los errores que noté? Dale. ¿Dejo de compartir? No hay problema. Ok. Bueno, lo que noté es que calculaste la potencia a 5400 RPM. A ver, usando el torque a 2700. O sea, mezclaste ahí, es como que quisiste usar el dato de torque que se daba, pero ese era para otra velocidad. Era un dato Sí, engañoso que no ibas a usar. no, sí, me Pero di cuenta caíste. después. Me di cuenta después que el dato te decía 81 kilowatts para los 5400 RPM. No, me lo pasé. Claro. Bueno, ese fue un error. Después, usaste la velocidad de rotación del compresor, que era dato en tu tema, para la ecuación del rendimiento volumétrico. Que esa ecuación la planteamos para el motor, ¿no? Y el Sí, N en la ecuación del rendimiento es del motor, del cigüeñal, no del compresor. sí. Otro error fue, calculaste mal la temperatura de salida del compresor isentrópica. O sea, puse que tenías un error. Ahora no me acuerdo qué error tenías, pero revisá esa fórmula. Después, no calculaste la temperatura de salida real del compresor. Es como que dijiste, bueno, calculo la isentrópica, que nuevamente tiene un error, y como que supusiste que esa era la temperatura de salida real. Y no, deberías calcularlo usando el rendimiento de compresión isentrópica. Sí, Compresor. sí. Después sí, te olvidaste del intercooler, y es como que enchufaste esa temperatura como si la tuvieras en el puerto de admisión. Bueno, me anoté que tenías el concepto de que los caudales básicos tenían que ser iguales entre el motor y el compresor, lo cual es bueno, o sea, te tenías que dar cuenta de eso. Bah, no es un gran misterio, pero digamos que a partir de ahí se hacía la resolución de todo, planteando que el caudal básico es el mismo, ¿no? Y otra cosa que noté es que, bueno, que ya veo que lo corregiste, dejaste expresada una presión media efectiva en kilowatts. Ahí ya te tiene que saltar una alarma de que no van las unidades, ¿no? Sí. Ahora, pasando, bueno, esa presión media efectiva al freno, a ver, eh, del sobrealimentado, me parece que te da muy baja, la verdad. De hecho, la potencia al freno que tenés ahí con sobrealimentado te da más baja que la potencia al freno del motor naturalmente aspirado, con lo cual eso debería hacerte saltar otra alarma. Porque la idea justamente era aumentar la potencia para este motor, agregándole el compresor, ¿no? Déjame ver, vos pusiste 0,9, está bien. Ahí pusiste abajo, potencia. Ah, es como que dijiste, claro, lo que supusiste vos, implícita, no, no, implícitamente no, está ahí puesto, es que la potencia neta era la misma, la del naturalmente aspirado que la del sobrealimentado, y eso está mal. O sea, no tiene por qué ser la misma la potencia neta, indicada. Esto que Claro, puse acá. exacto, sí. Esa no es la misma. ¿Y De hecho, creo, cómo hago la relación? O sea, y yo supuse esto por el tema de, bueno, que me decía de los rendimientos. O sea, sé que esto es algo conceptual, pero no lo entiendo. claro, lo que podés plantear es la ecuación, mira, a ver si se ve la notación. Vos podés plantear, ¿no? ¿Se está viendo lo que escribo? Sí. Sí, La MEP, ya sea al freno, indicada o lo que sea, es, esta ecuación está en el libro y seguramente está en alguna filmina. Es el Paco, rendimiento de perdón, conversión de combustible. Sí, ¿esa no la puedes suponer igual porque la masa del combustible no es la misma?
Bueno, acá estoy escribiendo la expresión que está en el libro de la MEP. Ahora, bueno, está bien, si queremos hablamos de IMEP, y entonces acá será F, I. Y si estamos hablando de la neta será F, I, N. Y acá esto será N. Por esto, por el poder calorífico inferior, por la densidad del aire, por la relación combustible-aire. Esta es la expresión que van a ver en el libro. O es decir, si yo tuviera todos estos factores, yo puedo determinar directamente la IMEP. Si yo tengo la IMEP y no tengo alguno de estos, bueno, despejo al revés. Pero digamos que esta ecuación se va a cumplir. Y esta ecuación se cumple tanto para la versión de aspiración natural como para la sobrealimentada. Entonces, yo planteo esta ecuación para ambos, ¿no? Y si quiero, hago la relación acá. ¿Por qué? Digo si quiero porque podés hacerlo por separado y después despejar y te vas a llegar a lo mismo. Pero poner que el numerador lo haces para la sobrealimentada y el denominador para la naturalmente aspirada. Entonces acá el cociente te queda lo mismo, pero para el NA, ¿no? Los dos rendimientos, el Q, la densidad, perdón la letra, que lo estoy haciendo medio desprolijo, pero bueno. La cuestión es que en el enunciado te decía qué cosas se mantenían constantes. Y la IMEP, la potencia neta, era una de ellas. Lo que te decía que era constante era, primero, el combustible, ¿no? O sea, no te decía que se cambiara el combustible. Por lo tanto, el poder calorífico inferior lo puedes cancelar porque es el mismo en ambas versiones. Los rendimientos volumétricos no son los mismos. De hecho, te daba los datos para ambos casos. O sea, que estos son datos. No son iguales, o sea, no los cancelas, pero son datos. Sí te decía que eran iguales el rendimiento de conversión de combustible, indicado neto. Entonces, como son iguales, bueno, listo, esto sí lo podemos cancelar. Lo que también te decía que era lo mismo, además de combustible, era el phi, la relación de equivalencia. Es decir, que FA es el mismo para los dos casos. Fíjate que siempre te quedó en realidad la relación, ¿no? Lo único que tenés que ver es que la relación entre las presiones medias efectivas indicadas netas es la relación entre los rendimientos volumétricos, que eran muy similares en realidad. O sea, esto te da más o menos uno. Pero la cuestión estaba acá, en que te queda la densidad del aire, en el caso naturalmente aspirado, y en el caso sobrealimentado. Entonces, vos dijiste que estas dos eran iguales. Eso es lo mismo que suponer que estas dos densidades eran iguales. Y eso está mal, porque claramente en el sobrealimentado está más presión, puede estar un poco más temperatura, pero como está mucha más presión, la densidad va a ser mucho mayor en el caso sobrealimentado que en el naturalmente aspirado. Por lo tanto, la presión media efectiva y la potencia también va a ser mayor. Era lo que queríamos conseguir, ¿no? Sí, sí. Entonces, Juaco, la clave estaba acá. ¿por qué haces eso? ¿Qué suponés que la BMEP es la misma? No. Fíjate en el numerador, esta ecuación está en el libro, ¿no? Y la del denominador es la misma ecuación, solamente que la planteo para el caso de aspiración natural. Y la del numerador para sobrealimentado. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Entonces, termino el lado izquierdo y el lado derecho de ambas ecuaciones. Y entonces empiezo a cancelar las cosas que son iguales. El enunciado decía que el rendimiento de conversión de combustible indicado neto era el mismo para ambos casos. Bueno, entonces los cancelo. Me queda uno esa división. Te hago una consulta ahí, sí, pero vos la dividís, pero no tenés la IMEP, o sea, no entiendo cómo te serviría el lado izquierdo. Bueno, pero a vos tenés, ponele, en el lado izquierdo, ¿qué dato tenés? El ejercicio te decía, a ver, vamos a cambiar el color. El ejercicio te daba la potencia al freno para el caso de aspiración natural, ¿cierto? Sí. Y te daba el rendimiento mecánico. Es decir, que si yo a esta potencia, que es dato, lo divido por el rendimiento mecánico, tengo la potencia indicada neta, para el caso de NA. ¿Da el rendimiento mecánico? Sí. Sí. O sea, era Digamos, este el es que tenías que sacar. el rendimiento mecánico expresado, en lugar de expresado en condiciones brutas, expresado en condiciones netas. En lugar de decir rendimiento mecánico, para que no se confundieran, les dimos directamente la relación B, la relación al freno
y la indicada neta. Déjame ver si querés la hoja del enunciado, pero te daba esa, digamos que podías calcular muy fácil este valor. Si querés me fijo, a ver cómo les dije exactamente. A ver. Porque el rendimiento de conversión de combustible está afectado por la masa de combustible, ¿no? Entonces, en este caso, no se podía igualar las potencias porque la masa de combustible no era la misma. El calor sí era el mismo, ¿no? El de abajo, el inferior. Pero esas dos cosas no eran iguales. Ahí estaba el drama. El rendimiento de conversión de combustible es una función muy compleja de muchas variables. Entonces, no es que solamente vos decís, bueno, me cambia la masa de combustible y me cambia el rendimiento. Depende de varias variables que no estamos teniendo en cuenta acá en el ejercicio. Entonces, a modo de simplificación, el enunciado te decía que consideres que eran iguales. Lo decía por ahí en la parte de notas, me parece. Sí, no. Sí, te decía, asuma que para una dada velocidad de rotación decimonial, tanto la relación de equivalencia phi como el rendimiento de conversión de combustible indicado en esto no difieren entre los casos NA y SA. Entonces, eso lo que te está diciendo es, bueno, phi es constante y eta, F indicado en esto es constante. Eso es lo que me permite cancelar esto con esto y esto con esto. Claro, sí. Lo que te daba también, no sé, ¿están viendo la hoja del enunciado acá? No me acuerdo qué compartí. Ah, no, es que no estoy compartiendo yo. Nada, no están viendo nada. No te dije que te daba el rendimiento mecánico, pero te dije que te daba la relación Bmep sobre Imep neto, igual a un cierto valor, ¿no? Bueno, esa relación es la misma que la relación entre las potencias, al freno e indicada neta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero bueno, por eso, Joaco, hasta acá es lo que yo hice sería con esta potencia que saqué del naturalmente aspirado y la relación esta que me faltó de IMEP, de sobrealimentado y naturalmente aspirado, calcular el IMEP del naturalmente aspirado con esta potencia y de ahí sacar el IMEP del sobrealimentado. Y de Tal ahí cual. sacar la potencia del sobrealimentado. Sí, pero el problema es que no tenías para resolverlo así, necesitas la densidad del aire en la admisión para el caso sobrealimentado, que no la Sí, tenías al principio. Es sí, decir, verdad. que no podías resolver esto de una así tan fácil. Acá estaba la dificultad también del ejercicio. Vos planteas esto y te queda como incógnita ρ. Eh, entonces, bueno, ahí tenías que entrar a jugar con el resto de las condiciones. Porque la densidad es la que se toma a la salida del intercooler, ¿no? Con esas Claro, temperaturas y presiones, ¿no? sí. Entonces, bueno, vamos a cambiar de color acá. A ver. Si vos tenés el compresor, el intercooler, y acá tenés la admisión, y acá tenés condiciones atmosféricas anotadas, bueno, podías agarrar el mapa, a vos te decía la velocidad, bueno, entonces ya sabías en qué curva estabas parado de velocidad. No sabías la relación de presiones y tampoco sabías el caudal másico. Entonces, sí o sí tenías que resolverlo de forma iterativa. Eh, podías podías partir de la variable que quisieras para iterar. Ponele que partís de la relación de presiones. Decís, bueno, la relación de presiones es 1,6. Entonces, venís, chocás al dato conocido, que era la velocidad de rotación del compresor, y de acá obtenés el caudal másico. Y además del caudal másico, tenías las curvas de rendimiento de compresión isentrópica, con lo cual también tenías el rendimiento del compresor. Te hago una pregunta Entonces, ahí, Joaco, sí, disculpa, en ese rendimiento, la curva del rendimiento, ¿no? sí, Yo por ahí no entiendo bien si es la NCCT, o sea, la total total, o la sí. total estática, esa.
Claro, acá no nos estamos metiendo con las energías cinéticas. Es decir, en ningún lado estamos contemplando variación de energía cinética. Así que ese rendimiento es simplemente la potencia, el rendimiento de compresión isentrópica, vamos a ponerlo por acá, es la potencia isentrópica de compresión sobre la potencia real. Es decir, para comprimir en cierto límite de presión, necesito más potencia que la que precisaría si fuera reversible. O sea, no nos metemos si es total o total estática. Es que vos cuando planteabas la potencia acá, por lo menos como lo hacemos acá en la materia, cuando planteas la potencia de compresión, ¿metés los términos de energía cinética? No. Técnicamente deberías. Si vos planteas el primer principio, en este sistema abierto, aparecen las variaciones de energía cinética, pero las despreciamos. Por lo menos para el análisis que estamos haciendo nosotros, las despreciamos. Entonces, si el trabajo termina siendo igual a la variación de entalpía, ¿no? O sea, que el trabajo isentrópico nos queda igual a H2S menos H a la entrada, dividido. El trabajo real es H2 real, vamos a poner, menos la entalpía en la entrada. Fíjate que no me aparece la energía cinética. ¿Por qué me voy a poner si la esfera firma condiciones totales, estáticas? Claro, porque ese es el rendimiento total, me parece, implícitamente. Bueno, ponele que es total. Pero para el caso no nos molesta, digamos. O capaz que estoy confundido, tengo que verlos. ¿Abajo qué pusiste? ¿H2 nomás? ¿Menos H1? Sí, H2 real puse, es lo mismo. Sí, quítale la R si Ah, querés. está bien. Entonces, bueno, volviendo. Suponés una relación de presión. Cortás a la curva conocida, conseguís el caudal másico y el rendimiento. Bueno, entonces ahora tenemos el caudal másico. ¿Qué podemos hacer? Podemos determinar, y bueno, y supusimos la relación de presiones, es decir, como tenemos la presión atmosférica de este lado, ahora supusimos directamente la presión acá en la salida del compresor. Vamos a poner P2. Y la presión, suponemos que no cae en el intercooler, así que la presión se mantiene. P2 es la misma hasta el puerto de admisión. Entonces, dijimos que conseguimos eta también, o sea, este valor lo tenemos. H1 lo tenemos porque son las condiciones de entrada del compresor que suponemos que son las atmosféricas. Entonces, bueno, como también estamos trabajando con aire, con calor específico constante, las entalpías terminan siendo, esta relación termina siendo de temperatura, ¿no? Entonces, usando la ecuación, una ecuación para un proceso isentrópico, la ecuación de Poisson, P por T, esto vamos a hacer así, P por T a la gamma, y esto es 1 menos gamma, constante. Esta ecuación aplicaría para el proceso isentrópico. Si yo sé P2, entonces sé quién es T2S, o determino cuál es la temperatura de salida de compresión isentrópica. Es decir, que el numerador lo consigo. Y como eta lo tengo, despejo la temperatura de salida real. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, tenés T02, ¿no? Sería. Salida del compresor, antes del intercooler, ¿no? Claro, antes del intercooler, yo con esta ecuación determino la temperatura real. La isentrópica ya la determiné acá, con esta ecuación. La real la determino con esta ecuación. ¿Cómo? No, con esa, la PT, la de Poisson, ¿no sacás la T02, como la isentrópica? La isentrópica, sí. T2S. Claro. ¿Y ahí cómo decís cómo sacar el real? Con esta ecuación del rendimiento de compresión isentrópica. Fíjate que la temperatura bien. te aparece acá abajo. Sí.
Perdón que estoy haciendo un mamarracho, no sé, pero no quiero borrar para no perder las ecuaciones. Claro, pero yo lo que veo ahí es como que... no, capaz que estoy equivocado, sí. Sí, puede ser. Pensé que esa también era la... No, no, está bien, después lo miro yo, pero claro. Sí, sí. Sí, me parece que sale la T2 ahí. Porque yo como lo tengo anotado, el rendimiento ese también está afectado por la estática, digamos, la isentrópica. Pero arriba ¿Sí? tendría que mirarlo. Claro, sí. Vos acá te aparece, esto les digo, acá te termina quedando como los calores, el calor específico es constante, estas entalpías las transformamos en temperaturas. ¿Sí? O sea, sacamos calor específico y lo dividimos por lo del denominador y nos terminan quedando todas temperaturas. Y entonces acá T2S agarra esta ecuación en el libro y la reemplaza. Entonces acá te queda en función de la presión, bueno, te queda una fórmula un poquito más larga, que es meter esto en esta ecuación. Ah, está bien, o sea, en realidad está la T2 real, pero por el artilugio ese de reemplazar, te queda todo en estática, todo ese rendimiento te queda, viste que te quedaba todo en función de los P01, P02, T02 Sí, y T01. Pero sí, está en realidad la temperatura real ahí, claro. claro. Bueno, entonces de ahí sacabas T2. Además, el ejercicio les daba la tasa de transferencia de calor en el intercooler. Bueno, yo planteo el primer principio en el intercooler y yo sé la tasa de transferencia de calor y sé la temperatura de entrada, puedo determinar la temperatura de salida del intercooler, que va a ser TI. Con esta temperatura y P2 de salida del compresor, yo puedo determinar ahora cuál es la densidad ρI que va en esta ecuación, que no sabíamos. ¿Está bien? Entonces, yo determino esa densidad. Usando la definición de rendimiento volumétrico, ¿qué me decía? Que era el caudal másico O sea, del... ¿no? Juaco, perdón, te quedaría, o sea, el calor Sí, lo tenés, ¿no? Te quedaría el caudal másico del que pasa por el compresor por el CP del aire, que sería, ¿no? sí. Menos, o sea, por la TI menos la T02 o la T2 real. La T2 real sería, ¿no? La T2 real, claro, claro. Claro, está bien. Ah, y ahí despejar la TI. Está bien. Sí. Y bueno, y con esa TI y con la presión de salida del compresor que supusimos, recuerden, es supuesta hasta este punto, determinamos la densidad del aire ρI, ¿no? Esta. Bueno, venimos a la ecuación de rendimiento volumétrico, era un valor conocido, el rendimiento es lo da el enunciado, digamos, la densidad la acabamos de determinar, la cilindrada tenemos, la velocidad de rotación simonial la tenemos, y acá tenemos el caudal másico. ¿Qué caudal másico usamos? Bueno, nosotros despejamos acá un caudal másico, así que usamos ese caudal másico. Eh, entonces, usando ese caudal másico y la densidad determinada de esta manera, ¿obtenemos el rendimiento volumétrico que daba el enunciado? Si es así, entonces supusimos bien la relación de presiones. Si no es así, entonces hay que cambiar la relación de presiones hasta que nos dé ese valor. ¿Cómo, cómo, Esta es cómo- una. cómo fue eso? ¿No tiene que despejar la masa del aire ahí? ¿O no? Es lo mismo, vos convergés con la variable que quieras. Vos de acá podés despejar la m punto, o sea, pasás todo esto del denominador acá, multiplicando, y despejás m punto, y comparás esa m punto con la que obtuviste en el mapa. Claro. Forma de verificar convergencia. O sea, la cuestión es que se les verifique esta ecuación. Vos despejás lo que quieras después, pero que se les verifique esta ecuación. Una vez que se verifica esa igualdad, entonces supusimos bien la relación de presiones. Y entonces tenemos bien calculada la densidad del aire en la admisión. Y con esta venimos acá y obtenemos la presión media efectiva del suelo alimentado. Y con ella la potencia. Va un poquito, ¿cómo fue eso? Un poco más lento. Fue medio rápido. Pero lo que hiciste vos, iterando, o sea, vos calculabas un rendimiento volumétrico y igualabas al otro rendimiento volumétrico que sacaste con el mapa. Sí, es lo mismo. O Es lo lo dan de datos. Claro, vos de dato tenés este rendimiento volumétrico. A ver, ya estoy, no sé con qué. Vamos a No, hacerlo de no, vuelta. pero si así ya está, ya era eso. Son dos formas de iterar nada más, pero quería saber.
Exacto. Vos asegurate de que esta igualdad se cumpla. Dejá lo que quieras ahí, pero asegurate que se cumpla. Tal cual. No se cumple, es porque supusiste mal este valor. Y después lo que dijiste es eso. Y después, bueno, una vez que se cumplió esa igualdad, tenés la densidad del aire en la admisión, que es la que usás después en esta ecuación, acá, para determinar la IMEP neta sobrealimentada. O sea, ahora sí, ya con todo ese despeje que hicimos, tenemos la IMEP neta, que no va a ser igual a la IMEP neta del naturalmente aspirado. Y con Claro, esa IMEP neta podemos sacar cuál es la BMEP, la BMEP de sobrealimentado, porque sí tenemos la relación IMEP neta sobre BMEP, o al revés, tenemos la BMEP sobre IMEP neta para el caso sobrealimentado también, al igual que lo teníamos para el naturalmente aspirado, también para el sobrealimentado. Y con eso sacamos la BMEP que nos pedía el ejercicio. Y la potencia es usando la ecuación de la definición de la presión efectiva. O sea, todo esto se reduce a muy poco en realidad. ¿Qué es muy poco? Fíjense, de plantear bien. A ver, vamos. Lo sí, importante es. lo que yo hice mal ¿Querés que deje de compartir? No hace falta. Lo importante es que se cumpla la relación, la ecuación de. O sea, plantear la ecuación de rendimiento volumétrico. Plantear el balance, el primer principio en el compresor. El primer principio en el intercooler. Y bueno, y a ver. y la iteración. Claro, bueno, es que justamente acá, como no tenés todos los datos, tenés que empezar a iterar. Y que lo importante es que el caudal másico que va acá, en el rendimiento volumétrico, sea igual al caudal másico que sale del compresor. Y que este está relacionado con el mapa. Eso más o menos se reduce a esto. Después la parte de la BM era lo que pedía, pero era un extra eso. La BM y el trabajo sobrealimentado. Esto, porque puede parecer muy complicado, pero no era tan diferente al ejercicio que tenían en la guía, ¿no? Al de compresor. Ahí también tenían que iterar. Esto, usar el mapa. Ahí En, había sí, sí. en el cálculo de la densidad, ¿no? Que sacaste esa temperatura real y eso, ¿no? Que hay que afectarla por el R. La P que calculamos, ¿no? Esa P era, no era la real, era la que sería en condiciones estáticas, ¿no? ¿Esa también la tenés que corregir o no? No, esa sería la presión que levanta el compresor. Claro, la final. Sí, La, es que cuando vos planteás, ponés que vos tenés un diagrama TS. Claro, porque yo veo que corregís la temperatura de la salida, ¿no? Sí, Pero la presión también deberías, ¿o no? pero fíjate esto, cuando vos planteás, vos tenés un punto 1 de partida, ¿no? En la succión del compresor. Si vos pudieras, y vos necesitas comprimir a una cierta presión cualquiera, vamos a poner P2. Si lo pudieras hacer de la forma, suponiendo que no tenés, suponiendo que el compresor no está enfriado por agua o algo por el estilo, en el cual sea una mala aproximación que considerarlo adiabático. Entonces, la mejor forma de hacerlo, la que te usás menos potencia, sería hacerlo de forma reversible. Y como es adiabático, si es que es una buena aproximación, entonces es isentrópica. Entonces yo vengo por una vertical hasta este punto. Luego decimos, no, contemplamos la posibilidad de que se generen irreversibilidades, o sea, de que sea un proceso más parecido a lo real, ¿no? Más que más parecido, poder cuantificar cuán malo es el proceso en el compresor real. Entonces, vamos a parar, y fíjate lo que hacemos acá, implícitamente nos movemos sobre la isobara. Es decir, nosotros en el compresor real medimos la potencia para llegar a la misma presión, no a la misma temperatura. Entonces, eh, Entonces acá, ahora yo necesito emplear este trabajo, vamos a hacerlo así. El
el trabajo en amarillo sería m punto por la diferencia de, vamos a ponerlo, por CT por delta T. Delta T es real. Y este trabajo en azul sería el trabajo que me hubiera dado usando delta T isentrópica, que es menor. O sea, hubiera empleado menos trabajo, menos potencia, si hubiera sido reversible el proceso. Ahora, vos me decís, ¿por qué no corregimos la presión? Bueno, porque justamente la definición de rendimiento de ETA es el cociente entre estos trabajos aplicados a los mismos límites de presión. Por eso no corregimos la presión, pues estamos trabajando sobre los mismos límites de presión. Está bien. Sí. Es parte de la definición de rendimiento. Quizás podríamos plantear otro rendimiento, otra definición, considerando que varía la presión de descarga. Habría que ver qué dejamos constante en ese caso, ¿no? Claro, yo me confundí porque por ahí en el libro aparece una P2 ahí y una P02, ¿no? Que la P2 contaba que salía en forma cinética y la P02 es que se detuvo el flujo, ¿no? Pero ¿cómo sigue fluyendo si se detuvo, no? Eso también... No, es que no es que se detiene. O sea, si se detuviera, tendría esa presión. Pero vos tenés, no sé, vos tenés una tubería y tenés un flujo. Este flujo está, bueno, el fluido está sometido a una cierta presión y tiene una cierta velocidad, U. Lo que te dice esa P0 es, ¿qué pasa si esta energía cinética asociada a esta velocidad se convierte en entalpía? Claro, si se detiene el flujo, todo, ¿no? Toda Claro, la, si la se presión y la detiene, velocidad sí. que tenía se transforma todo en presión. Sí, No se movería el fluido. No podía entrar ni salir del claro. Que compresor. sería lo que pasa si acá hay un obstáculo, que vos sabés que en este punto se frena el fluido, bueno, vas a tener esa presión. Así se calcularía, ¿no? ¿Qué presión tenés? Y bueno, la presión que tenía aguas arriba, y ahora un incremento debido a que se detuvo el fluido. Sí. Claro, lo veo ahora chequear porque yo entiendo que cuando aplicás esa compresión isentrópica para sacar la T02, estás usando la P02, o sea, la que está un poquito más arriba de P2, que es P02, ¿no? Sí, pero como por ahí te decía en el mail, si vos no estás contemplando variaciones de energía cinética, de alguna manera estás despreciando las variaciones de energía cinética debido a los cambios de velocidad. Son iguales ambas. O sea, el P2 es igual a P02. Considera que está quieto el fluido si querés. Si estás despreciando la energía cinética es porque no te importa si se está moviendo o no. Ah, está bien, claro, vos estás considerando que esa P2 es P02, está bien, claro, está bien. Sí, Entonces sí, está bien. Claro, y ahí sí cambia solamente la temperatura. Está bien, claro. Sí. Claro, sí, al frenar el fluido no cambia la presión, solamente cambia la temperatura. Está bien, sí. Está claro, me cerró, pero sí. por eso no te enrosques demasiado con qué definición es. Acá, si bien no lo decía explícitamente, que se olviden de las variaciones de energía cinética, bueno, no las contemplamos en los ejercicios de práctico. Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer ahora en el parcial? Y Sería, claro, podría llegar a ser qué sé yo, en el recuperatorio nos den un gráfico que nos den P2 sobre P01 en vez de P02 sobre P01. Ahí ya cambia la cosa. eh, no sé, nunca se sabe qué les puede tocar. Ah, bueno. Ay, no. No, si en el práctico no resolvimos ejercicio considerando la variación de energía cinética, no, probablemente no entren en el parcial. No sería justo, digamos. O sea, Está bien. pero si te veo con muchas ganas de aplicarlo, así que capaz lo incorporamos. No, yo quiero saber nomás. Callate, Eric. Pero mirá si toca, Mari. Te va a acordar. No lo estudié esto.
No, porque yo, pasa que estuve leyendo, ¿viste? Y me volvía loco eso. Esas dos. Que salga, que se detenga completo el fluido, ¿no? Antes de entrar al intercooler. ¿Y cómo hacía para seguir fluyendo si toda esa presión cinética que tenía se convirtió en presión estática nomás, ¿no? Que es el rendimiento total estático ese. ¿Cómo hace para seguir fluyendo, digamos, si se convirtió todo en presión? Si no tiene un poco de energía cinética. Pero capaz que por ahí no estoy entendiendo algo que... Capaz Claro, que es con la que diferencia de presión tiene, estática sigue fluyendo, pero no sé. Capaz que la presión más adelante es menor, entonces... es que no contemplamos que varíe la presión después del compresor. ¿Esto es real? No, no es real. Hay pérdidas de presión. Pero bueno, así lo trabajamos acá. O sea, estamos haciendo cosas aproximadas. No queremos, no estamos pretendiendo una precisión muy, muy fina. Entonces, al igual que hicieron, fíjense que en termodinámica, salvo que trabajaran con toberas o difusores, en general despreciaron las variaciones de energía cinética. O me equivoco, las contemplaron cuando analizaban turbinas y eso. Turbina como una máquina completa, no las etapas. No turbina. Eh, en general, dicen, bueno, las variaciones de energía cinética se desprecian. Las variaciones de energía potencial se desprecian. Bueno, y trabajan así, y llegan a ciertos resultados que son más o menos buenos según cuán buena sea la aproximación de despreciar las variaciones de energía cinética y potencial. Y acá lo mismo. Y acá además decimos, bueno, en el intercooler no hay caída de presión. Bueno, en la realidad va a haber una caída de presión. Estamos analizando como un caso óptimo, si querés. No, igual ahí me cerró, porque puede ser que la convierta todo estático, pero cuando el pistón empieza a bajar, empieza a generar una depresión dentro de la cámara, y igual hace fluir al fluido hacia adentro, porque se genera una diferencia de presión. No necesito tener una velocidad, que salga con velocidad después del compresor, pero... Está, es que sí, está bien. bien, no, bueno, no te rosco más así, Sí, sí, si está ya bien, lo está bien. entendiste así. Dale, dale. Ahí está, dale. Bueno, creo que... Disculpame, Mari, que me metí, quería... Todavía no me cerraron esos temas, nada más. Me había olvidado de Ah, preguntarlo. no, no graba. Bueno, creo que, bueno, nada, creo que terminamos con el 2, ¿no? Yo les diría que lo hagan y me lo manden, yo lo corrijo a ver si está todo ok o no. Eh, Dale, yo Dale, entiendo porque yo consideré, no consideré la temperatura real, yo consideré la T02, pero no, está mal, es porque como si no, eso yo consideré que era isotrópico nada más, el compresor, pero no, estaría mal, entonces tengo que recalcular otra vez unas cosas. no, sí, yo ahí me di cuenta de lo que me estaba equivocando, así que dale, si lo vuelvo a hacer y cualquier cosa te lo mando también. bien, bien, dale. Viste que se charló todo este procedimiento para poder chequear con el rendimiento volumétrico, ¿no? Si el caudal era el correspondiente y si no, tenías que volver a iterar hasta que converja, ¿no? Sí, Pero para lo que es el rendimiento volumétrico vos usás las revoluciones del motor. Ahí, sí. bien. Yo te pregunto porque hacia la universidad te lo hice con los 5400, ¿no? Hablándote del naturalmente aspirado. Y después te dice que, bueno, para la misma velocidad de rotación del cigüeñal se mantiene esa igualdad de la relación de equivalencia y rendimiento como si, ¿no? Entonces, Sí. para el tema del gráfico del compresor, estás considerando como que, o sea, no sé si lo entendí bien, que la velocidad del compresor y la del motor son la misma, porque ¿Por? estás entrando con los 5400. No, pero al compresor no entras con los 5400. En el mapa del compresor, las curvas de velocidad que tenés son de rotación del rotor del compresor, Claro, sí, no del sí. motor. Esas son del Serían las mismas compresor. si estuvieran acoplados mecánicamente, ambos. Que podría ocurrir, digamos, pero no era el ejercicio así, no era el tipo de compresor. ¿No? Este era un compresor centrífugo que se manejan a más revoluciones que el cigüeñal en general. O sea, este era un turbo compresor, vos la parte de la turbina no la analizabas,
no la necesitabas organizar, pero el mapa correspondía a un compresor centrífugo en particular. Y las revoluciones eran del rotor del compresor. Claro, ahí también tenés que suponer las revoluciones del compresor, porque eso no las tenías. Claro, bueno, es que Porque vos, dependía del o sea, tema. vos podés ya tener o, o la relación de presiones o la velocidad del compresor. Bueno, es Mi que caso así, fue que tenía la relación de compresiones. Entonces yo no conozco la velocidad del compresor. vos tenés el mapa, que es caudal másico y relación de presiones para distintas velocidades. Y además tenías las curvas de rendimiento isentrópico. Según el tema les di un dato y les quité otro. O sea, a un tema le di la relación de presiones y no le di nada más del compresor. Si es que si le daba algo más ya sabía el punto y no había que iterar y no tenía gracia. A otro tema le di la velocidad n y no le di la relación de presiones ni nada más. Y a otro tema le di en qué curva de rendimiento estaba parada. O sea, le dije, esta C tiene este valor. Entonces ya sabía que estaba parado en esta curva. Pero nuevamente, siempre en cualquiera de los tres temas había que iterar. Si no, no hubiera sido justo. O sea, si ya con que uno tenga que iterar, los otros temas también, porque si no, no es justo, no es la misma dificultad. Ese fue el procedimiento. Me acordé Así otra que, pregunta que tengo cuando sí, hiciste las curvas del rendimiento, ¿no? Viste que son, sí, son colinas esas, eh, son cortes que se le hacen planos, ¿no? Y dentro de todo ese sí. círculo está el mismo rendimiento. Después hace otro corte, otro círculo y hay otro rendimiento, ¿no? Si vos caes en el medio, ¿no? Y tuvieses que iterar para sacar rendimiento, no es necesario eso, ¿no? Porque si caes dentro de ese círculo, de ese óvalo, digamos, todo ese óvalo tiene el mismo rendimiento. O hay que igual iterar, porque viste que por ahí iterar ahí algunas se van juntando más, hacen cosas medias raras esas colinas donde cortás. Yo puedo Mira, considerar, sí, sí, para que hay, evitar, te entiendo tu pregunta, para evitar esas cuestiones, lo que hice fue seleccionar las soluciones que justo consideran con intersecciones. Es decir, que ni tuvieras que plantearse lo que te estás planteando. Por eso, si se fijan en cualquiera de los tres temas, caen siempre en intersecciones, de todas las curvas, de cualquiera. O sea, acá, podías caer acá, acá. Entonces no había que interpolar nada, está bien. justamente para evitar esa complicación de si había que interpolar, no había que interpolar. Fíjense que en otros mapas, si hacen otros parciales, van a ver que en lugar de darles el caudal básico, les da el caudal básico corregido. O sea que esto afectado multiplicado por un factor. Y las velocidades también. Esto multiplicado por otro factor. Por ejemplo, en el del año pasado. Hagan también de eso como para ver que salga, digamos. Ok. Tienen tiempo todavía. 9 días. Y contando. Corre el reloj. Así que pónganse a hacer. Bueno, no sé si quieren ver. María, te quedó el ejercicio 3. Sí, pero planteé muy poco, pero igual más o menos ya entendí con lo que explicaste hoy, ya lo tengo, más o menos. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo o ver el parcial o no sé? ¿Una duda? Yo voy a ir tratando de acordar, sé que algo me estoy olvidando, pero de última después lo veo como lo consulto. Bueno, quedan 9 días, como dijo Joaquín, tampoco es que mañana Claro, sí, sí. el examen. Mm.
O sea, el último elemento que quema en el último instante de la combustión. Sería en el último instante de la combustión, justo cuando termina, la temperatura del último elemento que quema. Sería esa la pregunta, digamos, ¿no? Del último inciso del 3. Ah, la TU sería justo No, que. la TB del último elemento que quema. Ah, perdón, claro, la que se da a entalpía constante. Sería. Exacto. Se resuelve igual que el inciso A. Sí, con la igualdad de las entalpías. Exacto. Sí. Tomando en cuenta con la entalpía del gas sin quemar, con la temperatura que te daban y ir invocándole eh, el valor de temperatura que vos tomás para calcular la entalpía del gas quemado. Sí. Claro, la que yo me confundí con la TU es la del inciso C, que es la temperatura del último elemento de gas que quema inmediatamente antes del final de la combustión. Que parece si ya tenés la presión de la cámara de combustión, porque bueno, ya uno hizo la igualdad de las energías internas para sacar la presión. Claro. Lo que me quedó medio raro, ¿no? Ahí. Sí. Vos sacás una temperatura que es una temperatura media. ¿Sí? Exacto. Y con esa temperatura media sacás la presión. Que sí, la presión se puede asumir espacialmente constante, ¿no? Ahí lo que se está suponiendo, que es, digamos, lo que se supone en este modelo, es que como el elemento es diferencial, el aporte al aumento de presión es despreciable, digamos, ¿no? Por eso la presión antes y después de quemarse es la misma, es la presión final. ¿Sí? Ok. Bueno. Ok. Yo les voy a consultar unas cosas más sobre ese punto, ahora me acuerdo. A ver, voy a compartir las diapos. Permiso, ¿eh? Em, a ver si era por acá. Acá, ¿no? Generalmente acá por ahí consideramos que es a volumen constante, que el pistón está estacionario arriba y no hay, y no hay trabajo, ¿no? Calor tampoco, este término por ahí siempre se va, ¿no? Esta B, ¿no? Es la final, ¿no? O sea, es la misma que esta, ¿no? Si el volumen es constante, ¿sí? Y Sí, tomás el punto cero como el inicio de la combustión, sí, son iguales. B0 y B son iguales en ese caso. claro, está bien. Y esta P va a depender, ¿no? Si la fracción más, ponerle que yo tenga cierta fracción másica, ¿no? Cierta fracción quemada. Yo tengo que buscar en ese punto, ¿no? ¿Cuál es esta presión? Exacto. ¿No? Sí.
Lo que te Está dice bien. esta ecuación es que si la presión, o sea, si varía la presión, es porque varió la masa quemada o viceversa, ¿no? Están como conectadas a través de esa ecuación. ¿Cómo? Si varía la... Que hay una conexión directa entre la presión y el XB. ¿Sí? Claro, Eso es lo que te vincula esa ecuación. Y más claro, sobre todo en este caso que estamos charlando, donde no hay ni trabajo ni transferencia de calor, que serían otras energías puestas en juego. ¿Sí? Acá todo se va, todo lo que quema a aumento de presión, digamos, ¿no? Aumento claro, de sí. temperatura de la mezcla quemada. Sí. Y aumento de la temperatura de la mezcla y la sin quemar también se calienta, ¿no? La sin quemar se va comprimiendo, por ende también sí se calienta un poco. Está bien. Y yo, por ejemplo, en esta siempre tengo tres incógnitas, casi siempre, ¿no? Tengo la XB, la P y la TU. Sí, Pero esta TU yo la podría utilizar con esta también, ¿no? exacto, sí. En el ejemplo del parcial, ponele, por ahí sí nos pedían el primer elemento que quema, ¿no? Entonces nosotros teníamos delta T0 y P0, ¿no? Sí. Em, en ese caso, ¿cómo harían si nos pidiesen en otra fracción, ¿no? 0,5, ponele, por decir. Yo, esta no puedo utilizar esas, yo tengo que utilizarlas del momento, en ese momento que quema el combustible, ¿no? P0 y T0 son, si elegiste las del principio de la combustión, son siempre fijas, digamos, ¿no? Las que van a cambiar son P y TU en esa ecuación. Ah, esta no cambia, no es el momento que quema ese No, elemento. no, 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 esa es constante. Está bien. Entonces, claro, sí, sí, sí. Eh, em, porque estoy viendo. Porque se me complica si me pidiesen con otra fracción. Entonces, si me piden. Esta M, ¿no? Esta generalmente no la tenemos, ¿no? Esta la podemos despreciar si dimos a esta. Esto lo puedo dividir por esta M y tengo los volúmenes específicos, ¿no? Sí. Está bien, está bien. Si la masa es constante, que es en general la hipótesis que hacemos, te queda fácil, ¿no? Esa masa es siempre la misma. Está bien. Esa masa es la masa total, digamos, la suma de lo no quemado más lo quemado. Recordá que en una combustión no tenés pérdida de masa. Entonces todo lo que se va quemando, esa masa se transforma nomás en composición, ¿sí? A la de los productos, pero la masa es la misma. Ahí me ordené un poquito más la cabeza para preguntar lo que quería preguntar. Por ejemplo, viste que nosotros, en este caso, cuando planteamos la ecuación de la sumatoria, ¿no? Esa sumatoria de Nuremberg por las entalpías para sacar la temperatura del gas quemado cuando la fracción quemada es cero, ¿no? En el lado izquierdo, las entalpías esas eran datos porque te daban en qué momento quemaba la masa sin quemar, que era T1 y P1, ¿no? En el Sí. caso que me pidiesen la temperatura de los gases quemados cuando la fracción sea 0,5, ponele, ¿no? Yo ahí esta P1 y T1 que usé en el lado izquierdo no la podría utilizar. Tendría que utilizar en el momento, la temperatura que se fueron calentando esos gases, en qué momento quemaron, ¿no? O sea, con qué P y T, Exacto, sí. ¿no? Sí, sí. Yo acá no lo podría utilizar, ¿no? Si vos me hubieses pedido en otra fracción, no la podría hacer, ¿no? En otra fracción y
Claro. No, no derecho viejo, digamos. Está bien. Tampoco, bueno, capaz que se pueden armar los datos, pero no tenía el modelo de gas, de los dos gases distintos, pero con CP y CB constantes por separado, digamos, que es el que se basa la ecuación que veíamos recién, ¿sí? Cuando mostrabas las slides, ¿sí? Sí. Tampoco teníamos información de ese modelo, por lo menos en este caso, así que no podía usar esa ecuación que me estabas mostrando. A ver, sería la que... Esa. Claro. A mí me faltaría esta P, y claro, y acá usaría TU, o sea, en el momento que quema, utilizo la TU media, no uso la TU instantánea. La TU la misma para todos los que están sin quemar, digamos, ¿no? Instantánea sería, como decís vos. Claro, No porque, hay un perfil de temperatura sin quemar. claro, va cambiando instante a instante, pero en todos los gases sin quemar es la misma. Sí, exacto. Entonces, claro, yo puedo con esa TU promedio y la P en el momento sacar esa temperatura de gases quemados, ¿no? Sí, si tuvieses este modelo de gas, por ejemplo, vos decís, bueno, quiero que XB valga 0,5, la incógnita sería la presión, ¿no? Porque Claro, esto no reemplazás lo la tengo. TU por la ecuación de abajo Sí, y te queda toda una función para encontrar la presión. claro. Y bueno, de ahí salida la presión, iterando, ¿sí? Y ya está, con la presión tendrías TU, y con TU y la presión tenés ya para el estado a partir de cualquier más el elemento. Ah, sí, ya me lo imaginé. Claro. Ponele, paso todo esto, lo igualo a cero, y en una celda voy cambiando la presión, ponele, hasta que este término todo esto se haga cero, o que este término con este sea igual a este, ¿no? Ponele. Claro, sí. Está bien, está bien, está bien. Claro, sí. Es una sola incógnita. Son dos ecuaciones, pero si las unís, está bien, está bien, está bien. Exacto, que no son incógnitas. Pero necesitas todas las constantes del modelo. Fíjate, las entropías de formación, los gamma, Ah, sí. los CB, Claro. ¿sí? Acá yo no tengo estas entalpías tampoco, claro. Las entalpías de formación. Claro, no estaba dado en el ejercicio como un dato Claro. directo, digamos, ¿no? Ah, está metido dentro de las tablas, ¿no? De las tablas. Y probablemente vos puedas armar esa información, pero tenés que armarla vos, digamos, y no era el objetivo. Claro, esas tablas que dabas era el CP por la temperatura más el término químico, ¿no? Es la entropía. Era, creo que era la química, ¿no? Claro, es toda esta, ¿no? Claro, sí, porque Sí, estamos en es toda, combustión. perdón, es Todo. toda. Ujú. Ah, de una, de una, de una. No me quiero olvidar nada, pero bueno, ya está. Em, ¿Alguien más? Yo a las 4 tengo una reunión, otra reunión. No sé si alguien más bueno, quiere. sí. ¿Quién está presente? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, hola. Ahí estaba tratando de hablar y no mandaba el micrófono. Ah, Le quería preguntar si podía dar mi parcial rápidamente, me conecté medio tarde. bueno. Espera un cachito que te busco acá. Ajá. Ahí estamos. A ver, te comparto la... Ahí tengo el... Vamos al PDF primero, así. A ver... Bueno, acá aproximaste, no sé, el ejercicio 1. ¿Querés que lo empecemos a ver o tenés alguna duda? Ah, No, el uno creo que después me di cuenta cómo se hacía, que era con un primer principio, me di cuenta en el parcial, pero no
no me salí y después me di cuenta que estaba en las diapos. Pero ese ya lo sé hacer. Lo Me tenés- entraba la duda con el ejercicio 2 más que nada porque planteé algo, pero tuve un par de errores que Ajá, el después me 2. di cuenta. A Sí. ver, yo no lo corregí el Sí, 2 acá. el ejercicio 2 estuvo bastante bien, o sea, el procedimiento estuvo bien. Lo que hiciste, a ver, lo que me marqué como error. Tuve un par de errores, creo que le puse como que el trabajo de bombeo era 0. Tuve eso. Cuando hice el primer principio en Intercooler, creo que usé CB en vez de CP. Creo que fue un par de Ese es errores que un me acuerdo error, ahora. sí. Sí, Sí. esos fueron un par de errores que me acuerdo ahora particularmente. Que me di Este, cuenta después. Que no sé por qué le puse trabajo de bombeo 0. y también pusiste densidad del aire, para el caso de aspiración natural, pusiste densidad del aire en el puerto igual a 1,3. ¿Puede ser? Sí, no lo calculé rápido, lo usé estándar, pero es un poco más bajo después. Lo calculabas y te daba un poco más bajo. Claro, sí. Sí. Son un Eh, par de detalles que me di cuenta. Pero en- era más que nada para ver si el procedimiento estaba más o no, menos el encarado. procedimiento estaba, sí, el procedimiento estaba bien. Después quedaste con una relación de presiones de 2,2 y con el caudal másico que te daba, no te daba un rendimiento de 0,77. Es como que marcaste el punto, pero una aproximación bastante tosca, por así decirlo. O Medio sea, que le erré ahí a la hora de usar el gráfico, ¿no? sí, es Me como parece que que el había sido concepto eso, estaba, porque pero te quedó un sí, punto pasa como, que cuando, sí, cuando después lo revisé como que le había errado un poco a la hora de usar el gráfico, o sea, lo vi sí, ahí medio mal, pasa que como no me puse a hacer líneas rectas, estrictamente hablando, en la computadora y lo iba haciendo medio a ojo, claro, claro, le eso, fijé eso medio. mismo. Sí, se vio como que fue hecho a ojo, pero de todas maneras, Sí. el concepto estaba bien. O sea, por eso quédate tranquilo. Ah, buenísimo, está bien. Quería saber eso, ¿no? Bien. Sí, acá no Después, hay nada. Esto es todo el. Ah, y acá el 3. Sí, y el 3, sí. Yo quería consultar algo porque después me di cuenta que se hacía con la sumatoria de las fracciones molares por los H sub I. Yo lo tengo hecho acá en Word y quería preguntar si lo podíamos ver así rápidamente. Si se puede. bueno, a ver. A ver, dame un toquecito. No, acá está. ¿Se ve? Sí. Buenísimo. Bueno, yo planteé la reacción química de oxidación y lo que obtengo son las fracciones molares en función de el número de moles de combustible, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, calculo con la temperatura inicial, calculo la entalpía total de esta forma, que bueno, esto lo saco de la tabla, y me da este valor. Ujú. Y después lo que tenés que hacer es probar temperaturas y hacer lo mismo con los productos hasta que te coincidan estos valores de entalpías totales. Por ejemplo, ahí me dio más o menos 600 Kelvin. La pregunta es si está bien usar fracciones molares para calcular esta entalpía total de esta forma. O sea, esto lo puedo expresar así como megajoule por kilomol de combustible. ¿No hay problema en ese sentido? ¿O tiene que ser con fracciones básicas? No, es que la tabla te daban, era por kilomol, ¿no? La tabla que te daba el parcial Sí, era por kilomol de la especie. O sea que tenías claro. que usar moles, digamos, no más fracciones Claro, no. básicas, no. Mi pregunta es como si tenía que meterme con las masas molares sí o sí, o lo puedo expresar en función de fracciones molares de esta manera. Se puede hacer con fracciones molares, ¿sí? Está bien. El problema sería si las fracciones molares, por ejemplo, yo te digo, no sé, número de moles de oxígeno por número de moles de la mezcla sin quemar, calculo de los reactivos, y en los productos yo hago, por ejemplo, número de moles de dióxido de carbono por número de moles de la mezcla quemada. Ahí sí estaría mal porque el número de moles no se conserva. Pero si lo hago respecto del número de moles de combustible no habría problema, porque es la misma base. Exacto. Tenés que usar la misma Ah, base. buenísimo. Sí. Está. Y después algo que me llamó un poquito la atención, no sé si tenían los resultados, que me dio como 600 Kelvin la combustión, me parecía como bastante poco, no sé si estoy errando algo yo o... Media baja, ¿no? Daba como 2000 Muy o baja, 1500, no me acuerdo cuánto daba, pero... sí, no sé por qué me dio
pero bueno, puede ser que lo tendría que revisar. Pero el procedimiento fue este, o sea, este 1 de acá viene por número de moles de combustible sobre combustible, el 100/17 es el del oxígeno, y bueno, 3,773 por esto es el número de moles de nitrógeno por combustible y también por la entalpía del de nitrógeno, y bueno, me da este número. No sé si está bien el procedimiento, capaz tendría que revisar los números. Ahí te falta por 100, a ver. El de nitrógeno te falta por 100 acá, todavía. Por No, porque 100, yo hiciste, está bien, está bien. Hiciste por 1000, ¿no? ¿Cuál era la relación de equivalencia? la relación de equivalencia me daba de... no me acuerdo. 0,85. Acá. Capaz está mal planteado esto, lo reviso última. Revisar los números por las dudas. Dale. Te va a cambiar la entalpía y te puede cambiar después, ¿no? la temperatura. Sí, después ahí cambiaría, porque me pareció muy baja la temperatura. Pero bueno, después salía, hacías un ISO energía interna y podías conseguir la temperatura al final, conseguías la presión y ya salía todo lo demás. Exacto, sí. Está buenísimo. Bueno, voy a revisar ahí los números, pero bueno, era esa la idea. Correcto. Ese, te hago una Ah, consultita genial. rápida. Sí. Perdón. En la fórmula que te pregunté, ¿no? Que te decía que B igual a B0, ¿no? Esa Sí. solamente es igual cuando la fracción quemada es 0 o 1. No, es válido siempre y cuando el volumen sea constante. Porque eso no va cambiando, no es el volumen, si yo divido por la M, no es el volumen específico instante a instante del gas. Ese es del gas quemado, ¿no? No, ese es el volumen geométrico de la cámara, digamos. Ah, está bien. No es Entonces no cambia. específico ni de ningún gas en particular, es de toda la cámara. Está bien. No cambia con la fracción másica, entonces siempre es el mismo. Porque es No cambia si es a volumen constante. Si es en un motor donde el pistón se mueve, sí cambia. claro, sí. Ah, está bien, claro. Y yo, claro, y como, porque yo veo que si yo tengo que calcular en X igual a 0,5, como que esa fracción, el volumen específico va cambiando de instante a instante, porque se va comprimiendo. Pero, claro, porque yo al dividirlo por la masa ya no deja, ya deja de ser geométrico, es específico. Entonces ahí viene mi duda. Porque yo sé que los volúmenes específicos son iguales, pero al final, ¿no? El de cada gas va cambiando. Sí, pero si vos hacés un balance global, digamos, debería darte el mismo. Claro, y si yo hago un balance global, no importa en qué fracción másica, en qué fracción quemada yo esté. No, porque el volumen es constante y la masa es constante, las dos cosas. Lo que pasa es que no le podés asignar a ninguna mezcla en particular ese valor de volumen específico. Claro, sí, pero generalmente tiene que usar el volumen específico ahí, ¿no? Usar el inicio para calcularlo. Sí, es que si es constante va a ser el del inicio siempre. O cualquiera, pero digo, el del inicio lo conoces. Esa es la diferencia. Claro, sí, porque eso es lo que no veo, porque yo veo como que eso va evolucionando cuando combustiona y yo veo como que va cambiando, pero no, entonces vos lo ves al inicio y al final. Ese es el B, el P y B es. El P sigue instante a instante, ¿no? Pero el B por el B que está afectado en la fórmula, en mayúscula, entonces ese es geométrico directamente. Si lo divido por la masa, siempre va a ser el volumen específico al inicio o al final, sea cual sea, porque en el medio va a cambiar o no, en el medio. Por eso. O sea, es lo que te digo, no se lo puedes asignar a ninguna mezcla, quemado o sin quemar. Sería alguna especie de promedio, si querés, no sé. Alguna especie de promedio. Claro, en la realidad el promedio, pero nosotros tomamos el inicio o el final directamente para poder hacer los cálculos. Sí. Está bien. Disculpate, hago una consultita más rápida.
Viste en el ejercicio 2 cuando te decía que el rendimiento del intercooler es menor a la unidad, es lo que te quiere decir es que la temperatura de la salida del intercooler no es la atmosférica, ¿no? Exacto. Lo puse Era como para para que no evitar nos los mandemos. problemas de hace 2 años que se tomó el mismo ejercicio. Muchos plantearon que salía con la temperatura atmosférica y no se pusieron a hacer un balance como se debía. Así que Claro. ahora se los dejé explícito como para que no metieran la pata. Está bien, muchísimas gracias. Y una cosita más. Cuando hace el primer principio entre el punto 6 y el punto 1, no van las entalpías de formación, ¿no? Porque no hay reacción química, es una mezcla de gases ideales sin reaccionar. No van. Y si vos la ponés y haces todo adecuadamente, se cancelan. O sea, usá valores sensibles. Entre el punto 6 y 1 se cancelarían. Bueno, lo tendría que plantear, porque yo cuando lo planteé lo pensé sin entalpía de formación porque me parecía que no iban. Es que no van porque en 6 que tenés todo quemado. Y en 1 que tenés parte quemada y parte de la emisión. Si vos contás bien la mezcla de gases, vos en 1 podés decir que la energía interna en 1 es la energía interna correspondiente a los gases de la emisión más la energía interna correspondiente a los gases quemados. Y si vos incluías los términos químicos, se te van a cancelar con lo que tenías antes. Claro. Porque fíjate que tenés, eso es en U1, y en U6 ¿qué tenías? Tenías la energía interna de los gases quemados, que incluía también la entropía de formación, es decir, se cancela la de 1. Y después te aparece la HI, la entropía de formación de los gases frescos, de los gases de la emisión, ¿no? Que están frescos. Y ahí, si vos le ingresás la entropía de formación de los gases frescos, correspondientes a la emisión, se cancela con el que aparece por 1. Es decir, no los use, o sea, o usarlos como quieras, Claro, sí. Está bien, buenísimo. se cancela. Muchas gracias. Yo ahí con ese rendimiento de intercooler, yo me lo comía eso. ¿Cómo sería menor unidad? Porque no tiene unidad, no tiene valor. Entonces, ¿cómo lo interpretás? La interpretación es que no es perfecto, que no es capaz el intercooler de reducir la temperatura del aire hasta la atmosférica. Eso sería el máximo, o sea, más abajo que eso el intercooler, si funciona con aire, Está bien, no ya puede entendí, bajar. claro. Sí. Tal cual, La porque lo que gracia entra en el era que no intercooler, forzaran, claro, la gracia era que no forzaran que la temperatura de la salida del intercooler fuera la atmosférica. Ese era el único sentido de esa nota. claro, sí. Como hicieron muchos hace 2 años, que forzaron ese valor. Fuimos buenos este año. Sí. Yo me tengo que ir, no sé si lo dejo con Joaquín de última, o si tienen más preguntas, no sé. Si no, nos vamos todos. A mí se me acabaron, pero si preguntan, se me ocurren preguntas, pero no, ya está por mí. Ok, Bueno, bueno, entonces, estamos entonces. estudien. Ya estamos. Sí. Muchas gracias. Gracias, profes. La verdad, gracias, de hecho, estoy más lúcido ahora. Ok. Bueno, nos vemos entonces. Chao, nos vemos. Nos Chao. vemos. Bueno, nos vemos, Joaquín.